Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4:6. Te damos bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de miércoles 10 de diciembre del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo la gracia divina, esa gracia que Jesucristo nos entregó un día en la cruz. Y se entregó no únicamente al hombre, sino que también se entregó al Padre. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de la Calidad, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempos de Conexión con Papá. Como es costumbre, todas las mañanas papá nos trae una gran enseñanza. Pero hermanos, hoy sinceramente se lo digo con todo el corazón, esta enseñanza me ha cortado y me ha dejado cortaduras por todos lados donde quiera que la toque. Porque sinceramente, uno de mis procesos más difíciles que he podido llevar en la actualidad es esto. Y hoy entiendo que papá no realmente, como venía diciendo en los devocionales anteriores, papá no únicamente reconstruye por fuera, primero siempre comienza por dentro. Y esta es una situación que el enemigo genera desde lo más adentro, y es tocando a la familia. Y este es un mensaje y una enseñanza para todos nosotros, y es una enseñanza, creo que que es excesivamente importante, porque esta es una de las grandes situaciones que creo que todos hemos podido vivir, o que algunos en estos momentos estamos viviendo, porque me incluyo, porque todavía estoy dentro del proceso, y es esto. Y por eso el título de este devocional, papá lo ha titulado la irreverencia y la falta de perdón entre padres e hijos. Como dije anteriormente, hermanos, este versículo no solo es una profecía, es un latido del corazón del mismo Padre. Es un clamor divino por la restauración familiar, porque para el Señor, antes de levantar templos, Él levanta hogares. Antes de formar ministerio, Él sana generaciones. Y nuestra generación no puede sanar si no sanamos esta parte de nuestros padres y de nuestros hijos. Y Dios sabe que no puede levantar un templo con alguien sin haber restaurado a la parte y a la piedra angular, que es la familia. Hermanos, cuando el hogar se convierte en un campo de batalla silencioso, Dios no puede obrar. Y si hay un dolor que pesa más en el alma, es aquel que nació bajo el mismo techo, donde un día hubo risas. Las heridas más hondas que nos abren no solo la de los extraños, es la que se abre entre padre e hijo. Una frase dicha desde el enojo, una falta de respeto, un abandono emocional, un silencio prolongado. Y sin darnos cuenta, se siembra una semilla con los años, que se vuelve un cipote muro. Hermanos, hay familias cristianas que estamos luchando con algo que ya no se puede seguir ignorando, y es la irreverencia y la falta de perdón entre padres e hijos. Hogares donde los hijos ya no escuchan, padres donde ya no
no dialogan, donde la autoridad se volvió imposición o donde el respeto se volvió miedo. Y detrás de todo esto, hay corazones fracturados, heridas ocultas y memorias que todavía hacen llorar. Pero Dios no trae este tema para señalar, mis queridos hermanos. Este tema Dios lo trae es para sanar. Y lo trae para restaurar y lo trae para volver a unir lo que el enemigo quiso en algún momento deshacer. Y créanme que dentro de mi proceso ha sido demasiado duro, hermano, y creo que si lo asemejamos a lo que algunos de ustedes están viviendo, créanme que estamos iguales. Donde muchas veces como pastor he pecado en llegar a la ira, he pecado en no soportar, pero esto viene de lado y lado. Esto es una situación que el mismo enemigo genera entre los padres y los hijos. Y tiene que haber una persona madura, una persona entendida. Y es lo que hoy Dios quiere hacer y está buscando en alguna de las partes, padres o hijos. Una persona madura que sepa frenar esta situación. Y en este caso hoy me tocó a mí. Pero ahora yo te pregunto, hoy ¿a quién está tocando? Al que está escuchando este devocional. Y este es un llamado de atención, hermanos, muy fuerte. Porque créanme que esto no es fácil. No es fácil porque muchas veces nuestros padres no se dan cuenta de cómo ejercen ese punto que nos enloquece, o viceversa. Muchas veces nosotros los hijos ejercemos tanta presión que enloquecemos a nuestros padres. Y es lo que el enemigo utiliza. Y para poder desarrollar este tema, hermanos, tengo que hablarles sobre unos puntos muy importantes. Primero, en la irreverencia, cuando el corazón se enfría y la honra se rompe. Hermanos, el mandamiento de la Biblia en Éxodo 20:12 es fundamental. Es un mandamiento que es muy claro, es muy directo y que no tiene ningún tipo de negociación. Honrad a tu padre y a tu madre. Y si nos vamos mucho más allá a este versículo, no únicamente dice eso, honrad a tu padre y a tu madre, sino que lo continúa diciendo, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Y aquí en este mandamiento, hermano, la honra no es admiración para la perfección de tu padre o de tu madre, porque tenemos que entender que son seres humanos, que muchas veces nuestros padres vivieron bajo la sombra de otro padre, y así sucesivamente. Yo hoy considero que no soy el padre perfecto, porque tengo muchos defectos, y este devocional me lo hace entender. Hoy, muchas veces, hoy reconozco que siendo padre también he pecado contra mis hijos, y
Y eso no sucede, hermanos. Si tú hoy que me estás escuchando eres padre, tenemos que reconocer que muchas veces también hemos pecado contra nuestros hijos. Y entonces si nosotros pecamos contra nuestros hijos, porque nuestros padres también no han pecado contra nosotros. Porque para ser padres, primero tenemos que ser hijos. Y así sucesivamente. Este es un eslabón o una escalera que va bajando. Y va bajando, y va bajando, y va bajando, y va bajando. Pero muchas veces, dentro de esos escalones que no van de arriba hacia abajo, sino perdón, que no van de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, la pelota va bajando, y va golpeando los escalones, y va golpeando los escalones. Y debe haber alguien, hermanos, que detenga ese balón, esa pelota. Y hoy creo que si estás escuchando este devocional, es porque te toca a ti. Hermano, la honra es obediencia y es la orden de Dios. Pero la irreverencia es más profunda de lo que parece. La irreverencia no aparece de un día para otro. Ese es fruto de un corazón que ya no valora, que ya no escucha, que ya no reconoce la autoridad espiritual. Hermano, la Biblia describe la irreverencia como la señal de los tiempos peligrosos. En 2 de Timoteo 3:2 nos habla de la desobediencia a los padres, pero no únicamente nos habla de desobediencia a los padres. Mira lo que dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Y aquí estamos viviendo hoy tiempos peligrosos. Cuando un hijo responde con dureza, cuando ignora las instrucciones, cuando trata con liviandad a quienes Dios puso como cobertura. Hay un gran problema espiritual más grande detrás de todo esto, hermano. Y es que hemos perdido el respeto. Muchas veces nosotros como padres creemos que guiar a nuestros hijos es obligarlo a ir e imponer nuestros pensamientos sobre ellos. Y si fuese así, imagínate si Dios impusiese sus pensamientos ante nosotros, créanme que no hubiese pecado. No hubiese pecado, hermano, en ningún momento. Pero también la escritura señala con la misma fuerza a los padres. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos. Pero si nos damos cuenta, aquí en Efesios 6:4 también va mucho más allá. Dice: ustedes, padres, no hagáis enojar a sus hijos, sino críenlos con disciplina y la instrucción del Señor. Muchas veces creemos que como padres tenemos el derecho de manipular y de que nuestros hijos hagan lo que a nosotros se nos antoja y de la forma como se nos antoja. Y estamos equivocados. Porque Dios no lo hace, hermanos, simplemente. Dios no hace eso con nosotros. Si Dios estuviese en estos momentos ejerciendo su verdadero poder sobre nosotros, como dije anteriormente, nadie estuviera pecando en estos momentos. La irreverencia a veces nace del dolor. Padres que no saben escuchar, padres que no corrigen, que corrigen sin abrazar, padres que hablaron mucho
pero no acompañaron. Hijos que se cansaron de sentirse ignorados. Padres que muchas veces no supieron escuchar a sus hijos. Y no siempre es rebeldía. A veces esta irreverencia y esta falta de perdón es por frustraciones acumuladas. Y créanme que cuando hablamos de frustraciones, muchas veces queremos como padres que nuestros hijos no repitan nuestros errores, pero muchas veces inducimos a nuestros hijos a que vuelvan a repetir esos errores. O muchas veces nosotros como hijos, viendo que nuestros padres nos quieren enseñar a no volver a cometer esos mismos errores, queremos por rebeldía volver a mantener el patrón de esos errores. Y se genera y se acumula frustración. El segundo punto que quiero tocar es la falta de perdón, la raíz que contamina todas las generaciones. Amados hermanos, el hogar, hermano, que no perdona, queda atrapado en un ciclo de dolor que se hereda de manera silenciosa. La falta de perdón es una prisión espiritual, es darle espacio a una raíz que Dios mismo advierte. En Hebreos 12:15 dice que brotaron alguna raíz de amargura, os estorbe. Hijos con resentimientos por palabras hirientes de parte de sus padres. Padres con dolores por decisiones equivocadas de sus hijos. Conversaciones que nunca se terminaron o que nunca se quisieron dar. Lágrimas que nadie envió. Cicatrices que el tiempo nunca curó porque nunca nos dimos a la tarea de buscar ese tiempo para curar esas cicatrices. Y es lo que hoy Dios te está pidiendo. Hoy Dios quiere curar esas cicatrices. No únicamente en ti, papá, o en ti, hijo, sino entre los dos. Lo más doloroso es que ambas partes siempre están cargando la razón, pero ambas están heridas y ambas están equivocadas. Dios hoy no pide que lo entendamos todo. Hoy Dios pide que nos perdonemos, porque el perdón no cambia lo que ocurrió, pero cambia lo que Dios puede hacer de ahora en adelante contigo y con tu familia y con tu generación. Jesús fue muy claro en Mateo 11:25. Si tenéis algo en contra de alguno, perdonad. No dijo cuando siente la gana. No dijo si crees que el otro lo merece, sino que dijo perdonad. Perdonar es una decisión que rompe cadenas invisibles, mis amados hermanos. Y créanme que esta cadena a mí me ha atado mucho en mi ministerio. Y gracias a Dios, hoy nuevamente Dios me lo reafirma, que para poder seguir mi ministerio, yo tengo que romper esas cadenas. Tengo que romper esas cadenas de furia y de ira con mi madre. Y entender de que yo muchas veces no tengo la razón, ni que ella tiene la razón. Perdonar es permitir que el Espíritu Santo entre donde ya no hay fuerzas humanas. Perdonar es abrirle el espacio a la restauración.
que, que en algún momento la amargura bloqueó. El tercer punto que quiero tocar es el deseo de Dios de unir lo que fue quebrado. Hermanos, Malaquías 4:6 revela el anhelo profundo de Dios, volver el corazón del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Esa es la obra del Espíritu Santo. No es ningún tipo de terapia, no es presión, es transformación profunda. El Espíritu Santo que operó en Elías no solo confrontaba el pecado, también restauraba los altares. Y hoy, hermanos, el altar que Dios quiere restaurar es el altar de tu familia. Hermanos, si nuestro altar familiar no está restaurado, hermanos, en vano es seguir caminando tratando de restaurar a los demás y tratar de ser el supuesto ejemplo a los demás si yo no he podido restaurar mi altar familiar. Tenemos que partir de una premisa: no somos perfectos, ni tu padre ha sido perfecto, ni tú como hijo has sido perfecto. Hermano, el enemigo sabe que si destruye a la familia, destruye a las generaciones. Pero cuando Dios reconcilia, el enemigo pierde terreno. La casa se llena de paz. El propósito se activa. La honra abre la puerta del orgullo que en algún momento había cerrado. El cuarto punto que quiero tocar es los pasos prácticos hacia la restauración. El primer paso es escuchar escuchar antes de hablar. Muchos conflictos se resolvían hace años si alguien hubiese escuchado sin defenderse. Y créanme que muchas veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos no carguen con un peso de sus vidas y de sus errores, pero inconscientemente se los colocamos en sus manos y queremos que ellos nos resuelvan ese peso que en algún momento o ese error que en algún momento cometimos nosotros por ser padres, o viceversa, o nosotros como hijos le ponemos en las manos a nuestros padres nuestros errores porque ellos también lo cometieron. Y siempre va a haber personas, siempre vamos a estar a la defensiva, padres a la defensiva, hijos a la defensiva. Y ahí nunca se va a escuchar, solo se va a hablar. Y se va a hablar y se va a hablar. Y entre hablar y hablar y la defensa hacia arriba, termina habiendo una masacre. Pero si en algún momento alguno de esas partes hubiese bajado de esas defensas y hubiese escuchado y razonado, créanme que la historia sería distinta y hubiese un nuevo caminar. Porque para pelear se necesitan dos personas, amados hermanos. Y esta es una verdad absoluta. Para pelear se necesitan dos personas. El segundo aspecto práctico es aceptar la responsabilidad espiritual. Padres, no teman pedir perdón. Hijos, no teman reconocer su irreverencia. Hijos, también no teman pedir perdón. El tercer aspecto práctico es orar juntos, aunque duela.
Hermano, la oración más sincera suaviza corazones endurecidos. Hoy es un nuevo comienzo y hoy es un llamado a atención y es un llamado a sentarnos, no dos personas que tengan los guantes puestos, sino dos personas que hayan sido capaces de quitarse los guantes y de tocarse, tomarse de las manos y sentarse y orar y pedirle perdón los dos juntos al Señor, y que el Señor sea el que tome el control de su situación y suavice y que sane las heridas de los dos. Porque créanme, hermanos, que entre padre e hijo hay heridas. Cuando hay este tipo de situación, los dos bandos tienen heridas. El cuarto punto práctico es volver a la honra. Hermanos, la honra no depende de la historia familiar, depende de la obediencia a Dios. Como padres tenemos que honrar a nuestros hijos, y como hijos tenemos que volver a honrar a nuestros padres. Es lo que Dios ha ordenado y es lo que debemos de hacer. El quinto punto práctico es decidir amar más allá de las heridas. Hermanos, el amor cubre fallas que la justicia humana nunca podrá reparar. Y hoy, sinceramente, para poder restaurar el altar familiar, debemos que cubrirnos sobre el manto del amor y no sobre el manto de la supuesta perfección y de la autosuficiencia. Hoy Dios no necesita familias autosuficientes. Hoy Dios necesita hombres y mujeres y familias que sepan amarse unos a los otros. Dios quiere sanar lo que tú ya no sabes cómo tocar. Amados hermanos, este tema no es una teoría, es vida, es llanto, es memoria, es familia. Quizás creciste con un padre distante, quizás tus hijos se alejaron, quizás hay palabras que aún te están doliendo, quizás hay silencio que aún te pesan, pero hoy Dios te dice: yo puedo volver el corazón si tú me lo entregas primero. Hermano, la irreverencia destruye, pero el perdón construye. La distancia duele, pero la gracia restaura. El pasado marca, pero Cristo sana. Dios quiere hacer un milagro en tu hogar hoy. Y ese milagro empieza con un corazón que esté dispuesto a perdonar y que esté dispuesto a darlo todo por levantar el altar. Levantar ese altar de tu casa para poder ser un verdadero reflejo de Cristo ante las demás generaciones que vienen más abajo. Y créanme, hermanos, que como dije anteriormente, este devocional a mí me ha dejado con muchos cortes, porque sinceramente hoy nuevamente yo se he ratificado en algo que debemos de trabajar. Tenemos que trabajar porque no podemos pretender llevar un ministerio a cuestas si nuestro verdadero ministerio está en nuestra casa y está destruido. Y tenemos heridas hacia nuestros padres que no nos permiten honrarlo a ellos
o ellos tienen heridas hacia nosotros como hijos que tampoco nos permiten honrar a nuestros hijos. Este es un juego sinceramente que pienso que es dando y dando. Nuestros hijos nos deben honrar no únicamente por obediencia, sino por amor. Y nosotros tenemos que aprender a educar a nuestros hijos bajo el amor de Cristo, bajo el amor de Dios. Siempre tratemos de mantener un gran diálogo con nuestra familia, hijo y padre e hijo. Mira, hoy una de las grandes cosas que vemos en este mundo es que ya no hay tiempo ya los padres e hijos ya no comparten. Si vemos de pronto, hoy vamos a la mesa y vemos a una familia dividida, un padre, unos hijos y una madre, cada uno mirando un teléfono, riéndose de lo que está viendo en el teléfono, pero no hay sonrisa entre ellos. Hoy, hermanos, sinceramente tenemos un cáncer y son las redes sociales. Hoy es necesario darnos tiempo como familia y salir de ese mundo de la tecnología y volver a lo que anteriormente hacíamos en algún momento. Sentarnos a una mesa a comer, a reírnos, sentarnos en una mesa a jugar juegos de mesas y compartir, porque ya muchas veces no compartimos nosotros como padres por nuestras ocupaciones diarias, ya no compartimos nada con nuestros hijos. Ya muchas veces llegamos a la casa y no somos capaces de preguntarle a nuestros hijos cómo te fue en tu día, qué hiciste en tu día. O de pronto nuestros hijos, cuando llegan a la casa, solo dice papi, dame plata. Porque nos están viendo como cajero automático. Pero muchas veces la culpa la tenemos nosotros, porque no le hemos dado el tiempo que nuestros hijos se merecen. Sino que muchas veces, para que ellos no nos absorban ese poquito tiempo que tenemos, queremos cubrirlo con el dinero. Y quiero que este es un tema que de pronto nos tendríamos que extender a otro día más de devocional, porque es un tema demasiado largo y ya tengo que terminar por hoy este devocional hasta este punto. Por eso sigo a la parte de la oración para darle un fin por el momento, porque sé que va a haber una segunda parte de este devocional. Padre amado, vengo delante de ti, Padre, con un corazón abierto, reconociendo mis errores, mis silencios, mi falta de perdón, mis reacciones y mis heridas. Hoy pongo mi familia en tus manos, los padres, los hijos, las conversaciones pendientes, las palabras que estimaron la distancia, que se hicieron largas. Señor, rompe la raíz de amargura, la irreverencia, todo orgullo, toda rebeldía no se haya podido sanar. Sana lo que un día se quebró. Restaura lo que parece imposible. Trae humildad, trae diálogo, trae compasión y honra a nuestros hogares. Espíritu Santo, vuelve el corazón de nuestros padres e hijos. Haz tu obra donde nosotros ya no sabemos cómo entrar. Declaro sobre mi casa paz, sanidad,
sobre mis heridas y unidad sobre nuestras generaciones. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerden, amados hermanos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.